Hablemos del valor promedio de una función, pero antes de hablar del valor promedio de una función, hablemos de lo que sabemos, del promedio de unos números en general, ¿no? Si tenemos tres números, ¿verdad? Sabemos que para encontrar el promedio sumamos los números que tenemos y dividimos por 3, que es la cantidad de números que tenemos, y eso nos da el promedio de esos tres números. Si son 20 números, haces el procedimiento es exactamente el mismo, lo único es un poco más largo. Sumas los 20 números y después dividimos por 20. Si tenemos 1000 números, igual, sumamos todos los 1000 números y dividimos por 1000 para tener el promedio. Si tienen n en general, n datos o n números, suman los n números y dividen por el número por la cantidad de números que tienen, que serían n, y eso nos da el promedio, ¿no? el x barra de esa cantidad de números. Pero ¿qué pasa si el número de datos que tenemos es infinito? Como por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es el valor promedio de la función y igual a f de x, una función continua en el intervalo AB, queremos saber cuál es el valor promedio de esa función f en el intervalo cerrado AB. Y vamos a utilizar una técnica que hemos utilizado ya en el pasado cuando estamos hablando de integrales y áreas bajo curvas, y es subdividir este intervalo AB en intervalos más pequeños, ¿no? en subintervalos, tomar un valor de la función en cada uno de esos puntos y promediar esos números, ¿no? O sea que vamos a dividir el intervalo AB en n subintervalos. Podemos tomar todos los subintervalos del mismo largo, no tienen que hacerlo, esto simplifica el cómputo, pero lo importante es que a medida que n se haga grande, el ancho o el largo del subintervalo más grande se vaya acercando a cero, pero nos aseguramos de eso también si cogemos cada uno de los anchos de los subintervalos que sean iguales, delta x igual a b menos a entre n, el largo de cada uno de esos subintervalos AB. Y entonces los extremos de esos subintervalos, n subintervalos que hemos creado, vamos a llamarles desde x0 hasta xn, donde x sub i va a ser a, que es el extremo izquierdo del intervalo, más i por delta x. Recuerden que delta x es el ancho de cada subintervalo para i desde 0 hasta n. Y en cada uno de esos n subintervalos vamos a escoger un punto muestra x sub i estrella en el iésimo intervalo, ¿sí? Y cogemos el valor, encontramos el valor de la función en ese punto, o sea, en f de x sub i estrella, f de x sub 1 estrella, f de x sub 2 estrella, f de x sub 3 estrella, hasta f de x sub n estrella. Sumamos esas n cantidades y dividimos por n, y eso nos va a dar una aproximación al valor promedio de la función en ese intervalo cerrado desde a hasta b. Sigamos. Estamos por aquí, ¿verdad? Esto era lo que teníamos allá. F promedio es la suma de los n valores de la función en ese intervalo dividido por n, pero sabemos que n es b menos a entre delta x, o delta x es b menos a entre n, lo que quiere decir que n es b menos a entre delta x, y sustituimos eso. Y si quieren, esto es lo mismo que dividir por b menos a, pero multiplicar por delta x. Así que tenemos la suma de estos n valores, f de x sub 1 estrella hasta f de x sub n estrella, dividido por b menos a, o si quieren multiplicado por 1 sobre b menos a, y multiplicada esta expresión por delta x. Y si recogemos esta suma que tenemos aquí en notación de sumatoria, tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i estrella, cada uno por su delta x, y el 1 sobre b menos a lo tenemos afuera. Así que recogemos esto, f promedio, el valor promedio de la función en ese intervalo cerrado desde a hasta b, es 1 sobre b menos a, aproximadamente 1 sobre b menos a, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i estrella por delta x. Y si nosotros queremos saber, y me imagino que ya saben el truco, si nosotros queremos saber cuál es el valor exacto de la función valor promedio exacto de la función en ese intervalo, pues entonces tenemos que coger el límite cuando n tiende a infinito, y aquí reconocerán el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x, donde delta x es b menos a entre n, f de x sub i estrella es un punto muestra en el iésimo intervalo, lo reconocerán como la integral desde a hasta b de f de x de x. Así que el valor promedio de la función en ese intervalo cerrado desde a hasta b, siempre y cuando la función sea continua, es 1 sobre b menos a, o sea que es 1 sobre el largo del intervalo
multiplicado por el valor de la integral en ese espacio, en esa región, ¿verdad? Y recuerden que la integral representa el área bajo la curva, o sea que sería el área bajo la curva dividida entre el largo del intervalo. Eso nos da el valor promedio de la función en el punto, en el intervalo. Por ejemplo, aquí dice determine el valor promedio de f de x igual a 3x cuadrado menos 2x en el intervalo desde 1 hasta 4. Aquí les tengo la gráfica de y igual a 3x cuadrado menos 2x. La parte que nos interesa, esto es una parábola, la parte que nos interesa entre 1 y 4 que estamos mirando aquí, la pregunta es cuál es el valor promedio entre 1 de la función cuando la función está en el intervalo, cuando x está entre 1 y 4. ¿Sí? Y la definición de promedio está por aquí, 1 sobre b menos a por la integral de a, b de f de x. Sabemos que a y b son 1 y 4 respectivamente y nuestra función ahora f de x es 3x cuadrado menos 2x, así que es cuestión de sustituir y tenemos 1 sobre 4 menos 1 por la integral de 1 a 4 de 3x cuadrado menos 2x con respecto a x. 1 sobre 4 menos 1, 4 menos 1 es 3, y aquí tenemos la integral de 3x cuadrado menos 2x, sería 3x al cubo sobre 3, el 3 y el 3 se van y nos queda solamente x al cubo, y aquí nos queda negativo 2x cuadrado sobre 2, los 2 se cancelan y sería negativo x cuadrado, y tenemos que evaluar esta expresión entre x igual a 1 y x igual a 4. Y cuando sustituyen ahí, la diferencia nos queda entonces 16. Quiere decir que el valor promedio de la función 3x cuadrado menos 2x en el intervalo cerrado desde 1 hasta 4 es 16. Y esa sería nuestra respuesta. Por acá tenemos otro ejemplo. Dice, halle el valor de b para que el valor promedio de la función f de x igual a 2 más 6x menos 3x cuadrado en el intervalo cerrado desde 0 hasta b sea 3. De nuevo, utilizamos la definición, la que encontramos para el valor promedio de la función. El valor promedio de la función es 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x, y sustituimos. El intervalo es 0b, así que a es 0 y b es pues b. Así que tenemos 1 sobre b menos 0, 1 sobre b, por la integral de 0 a b de la función 2 más 6x menos 3x cuadrado. Y integramos aquí, nos queda 2x más 3x cuadrado sobre 2, más 6x cuadrado entre 2, pero 6 entre 2 nos queda 3, y acá nos queda menos 3x al cubo sobre 3, los 3 se cancelan y nos queda menos x al cubo, y tenemos que verificar, ¿verdad? Validar eso entre 0 y b. Y cuando hacemos el ajuste, cuando x es 0, todo esto se va, así que basta con evaluar cuando x es b, y nos queda 1 sobre b por 2b más 3b cuadrado menos b al cubo, distribuyendo esa b dentro del paréntesis, se nos cancela una b, y nos queda 2 más 3b menos b cuadrado. Ahora, como nosotros queremos, ese es el promedio, el valor promedio de la función f igual a 2 más 6x menos 3x cuadrado en el intervalo 0 a b. Ahora, si nosotros queremos que ese valor promedio, 2 más 3b menos b cuadrado, sea igual a 3, pues entonces tenemos que resolver 3 es igual a 2 más 3b menos b cuadrado. Si pasamos toda mano derecha, por ejemplo, nos queda 0 es igual a menos 1 más 3b menos b cuadrado. Si quieren, pasamos toda a la derecha para que sea más cómodo. Y tenemos b cuadrado menos 3b más 1 tiene que ser 0. Resolvemos eso para b. Eso no factoriza, pero podemos utilizar la fórmula cuadrática siempre, y nos queda menos el término lineal, que sería menos negativo 3, sería positivo 3 más o menos raíz cuadrada de negativo 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 veces el término cuadrático o el término constante, 4 veces 1 por 1, sería 9 menos 4, que sería 5, así que tenemos raíz de 5 entre 2 veces el término cuadrático, el cociente cuadrático, que es 1, sería 2. Así que tenemos aquí b tiene que ser igual a 3 más o menos raíz de 5 entre 2. Recuerden que el intervalo que tenemos es 0b. Tenemos que verificar que los valores que nos den sean positivos, porque si no, no se nos forma un intervalo. Y tenemos aquí 3 más raíz de 5 entre 2. Obviamente es un número positivo, lo tenemos positivo entre positivo. Y 3 menos raíz de 5 también es positivo, porque raíz de 5 es menor
que 3. Por lo tanto, 3 menos raíz de 5 es positivo y entre 2 sigue siendo un número positivo, por lo que tenemos dos soluciones para valor de b. Y recuerden que tenemos el teorema del valor medio, que habían visto en la parte primera de cálculo, que nos decían que hay un punto donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante, ¿verdad? Y eso se interpreta como que hay un punto en el intervalo AB, siempre y cuando la función sea continua, para el cual la pendiente o el valor promedio en el intervalo es igual al valor instantáneo en el punto. El teorema del valor medio para integrales dice como sigue. Dice si f es continua en el intervalo cerrado desde a hasta b, entonces existe un número c en ese intervalo AB, dentro de ese intervalo AB, tal que el valor de la función en ese punto es igual al valor el valor promedio de la función en ese intervalo, pero nosotros sabemos que el valor promedio de la función en ese intervalo es 1 sobre b menos a por la integral de a a b de la función en ese intervalo. Es decir, que la integral de a a b de f de x va a ser igual al valor f de c por b menos a. B menos a es el largo del intervalo, recuerden. Y si pueden interpretar esto, esta mano izquierda, saben que es el área neta bajo la curva en el intervalo cerrado desde A hasta B. Y esto que está acá se puede interpretar como el área de un rectángulo de ancho B menos A y de alto F de C. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo el teorema del valor medio para integrales es que existe un rectángulo de altura F de C y ancho B menos A, cuya área es igual al área neta bajo la curva. Igual que el teorema del valor medio que habían visto el semestre pasado, el teorema del valor medio para integrales es un teorema de existencia. Nos dice, nos asegura que existe al menos un rectángulo que cumple con esas condiciones. No nos dice cómo encontrar su alto. Queda en nosotros entonces hacerlo. ¿Y cómo se hace usualmente? Pues tienes que buscar el valor de la integral acá a mano izquierda, ¿verdad? Y sabes cuánto es esto y resuelves entonces para C para encontrar cuáles son los valores de C que cumplen esa condición que estamos buscando.